Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo hacemos con una entrevista, además grabada previamente, para aprovechar la estancia por aquí durante estos días de agosto, de una zamorana de Almeida de Sayago, además con más detalle, que vive habitualmente en Valladolid, que trabaja allí y que desarrolla un trabajo súper interesante, además parte del cual vamos a hablar con ella esta tarde. Es Pilar Panero. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Ella es profesora de literatura y de antropología en la Universidad de Valladolid y además secretaria de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición, que es lo que dice ella que más satisfacciones le da de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos mucha libertad para trabajar algunas cuestiones que están fuera del currículo. Toda esa cultura vernácula, hacer trabajos etnohistóricos, no solamente hacerlos, sino invitar a los que saben pues para que den cursos, participen en congresos y una serie de actividades también como algunas exposiciones. Bueno, ella se dedica a eso, pero la traíamos específicamente hoy al programa para hablar de un estudio que has hecho sobre un evento muy concreto en torno a los carochos de Río Frío, que se celebró en el año 2007, que ya es, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo. Ahora nos explicarás en concreto qué es y que se ha publicado en una revista de la Universidad de Murcia. Era un espectáculo centrado en la tenazada de Río Frío, que se representó, como digo, en el año 2007. Cuéntanos qué era exactamente lo que viste. Bueno, el trabajo está incompleto, porque en 2007 una compañía de teatro profesional, Alquimia 130, realizó una estancia teatral en Río Frío y después hicieron una performance los días previos a la celebración de la mascarada, en la que participaron pues más de 70 personas. Bueno, realmente participó todo el pueblo, porque 70 personas estuvieron de actores, pero el resto del pueblo pues participó a su manera, ¿no? Unos ayudando en el atrezo y otros participando de la performance. Pero en 2009 hicieron otra que se llamó Hilando Filando, sobre otro de los personajes importantes de la mascarada, que es la Filandor. Entonces el estudio está incompleto porque por falta de espacio pues... O sea que pues está la primera parte, sigo pero ahí, no la sí. segunda. Sí, sí. ¿Y para cuándo la segunda? Bueno, estoy en ello. Luego los procesos son largos, pero confío que no se demore demasiado. Bueno, aquel espectáculo mezclaba teatro de calle contemporáneo totalmente con una tradición que es una mascarada, como es la de los carochos de Río Frío. ¿Cómo resultó aquella mezcla? Pues la verdad que resultó fabuloso, porque el rito no es igual cada año, pero el rito lo que nos da es una conducta pautada, ¿no? Nos da una red de símbolos y de herramientas, ¿no? Y tiene pues es más constreñido, ¿no? Y esta recreación del rito, porque no fue una imitación del rito, fue una recreación en la que además participaron los mismos actores que participan en el rito, pues hace que los participantes de la mascarada habitualmente se vean desde los ojos de otro, y eso siempre es muy interesante. ¿Y cómo casa un teatro de calle superactual del siglo XXI, como en el que estamos, con una tradición de siglos como es una mascarada como la de los carochos? Pues casa muy bien porque la propia mascarada, que es una obisparra, es una preteatralización. Se van sucediendo una serie de cuadros escénicos. O sea, la propia mascarada es un rito, no es un teatro, no estamos en la ficción, pero también es de alguna manera una ritualización en la calle. También en las casas, que esa parte también es muy interesante. Es una especie de espectáculo también puesto en la no, en es la un calle, rito. ¿no? Yo no diría nunca que la mascarada... No se puede confundir términos. No diría nunca que la mascarada es un espectáculo. Diría siempre que es un rito, porque cumple una función clara. Otra cosa es que sea espectacular el rito y que sea una joya patrimonial de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos, no solamente de esta mascarada, de otras que también están en el mismo área geográfica e incluso de otras que están en el resto del territorio nacional, incluso en Europa, pero en Europa, en el mundo, ¿no? La máscara es universal. O sea que me apunto eso, porque yo creo que siempre lo usamos mal. ¿No? El llamar espectáculo, es verdad. Sí, un espectáculo en torno a la máscara serían, por ejemplo, los desfiles que se hacen ahora, ¿no? Eso sería una espectacularización de la tradición, pero el rito
se tiene que celebrar en un momento concreto, en un espacio concreto, y cumple una función, que es la de cohesionar a la comunidad. Y en el caso de Río Frío, lo mantienen muy bien. ¿Cómo llegó Pilar aquel día a Río Frío? No sé si te invitaron, si lo sabías, si apareciste de casualidad, si no sé. Bueno, pues es más sencillo todo. Desde la Cátedra de Estudios sobre la Tradición, contactó con nosotros Isaac Macho, que es uno de los amantes defensores de los carochos, muchas veces hace de muñidor bueno, y bueno, quería hacer una exposición para dar a conocer esta mascarada en Valladolid, y el lugar para hacerla era el Centro Regional de Artesanías Cercal, que también es un sitio fabuloso y además pegaba mucho, y me encomendaron la coordinación científica, y a partir de ahí pues empecé a trabajar concretamente los carochos, porque sí que había trabajado otras cuestiones de carnaval tradicional y de mascarada, y bueno, unas cosas fueron llevando a otras. O sea que hasta aquel momento Pilar Sí. Panero no conocía los carochos. Sí conocía los carochos, pero no me había puesto, o sea, no me había dedicado a profundizar en esta mascarada en concreto. Conocía el libro de Juan Francisco Blanco, que es empezar a investigar una mascarada como los carochos, partiendo de esa descripción y explicación del rito y de todos los personajes, pues ya es una maravilla, porque uno ya va. Luego está también el trabajo de Calvo Brioso y el de Rodríguez Pascual, ¿no?, para empezar, y luego ya se pueden trabajar distintos aspectos. Y luego la propia Pilar ha hecho aportaciones suyas, ahora después hablamos de eso, que vamos por partes. Principales conclusiones que destacas en este estudio que has hecho sobre aquella representación de aquel día. ¿Qué detalles destacas de tu análisis? Destaco algo que es público y notorio, vamos, no solamente con respecto a esta recreación del rito que hace Alquimia 130. Alquimia 130 y una cabeza pensante, el equipo de actores es fabuloso, pero la encargada de esta performance es Mercedes Herrero, que es actriz y directora teatral, ¿no?, que además tiene una sensibilidad importante con respecto al medio rural. Ella no es la primera vez que trabaja en esta línea. Con respecto a esta representación y también a la filandorna, bueno, aquí incide en el personaje más importante, que es el carocho. Y sobre todo lo que hace en esta recreación, no imitación de la mascarada, es otra cosa, es buscar los anclajes de la memoria y sobre todo desde el respeto. Mercedes Herrero indaga, pregunta y pide permiso para contarlo, que eso es muy importante. Pero no solamente de los carochos se ha hecho una ópera, que fueron a Birmingham, se ha hecho un corto, están continuamente enredando, son muy enredadores, debe ser el espíritu de los carochos que... O de la filandorra, que con el hilo o de la filandorra, sí, que también es muy armadora. Siempre están liándola, sí, ¿no?, con unas cosas o con otras. Por aquí además pasan mucho también, sí. que tienen un montón de iniciativas y siempre todas ellas muy interesantes, ¿no?, porque al final o te mueves para mantener vivas este tipo de tradiciones, o si no se acaban muriendo también, ¿no? Ellos tienen claro lo que es el rito y lo que es el resto de acciones que acometen el resto del año. Y luego hacen algo también muy interesante, que también está relacionado con lo que hizo Mercedes Herrero, Alquimia 130, ¿no?, que es mantener la memoria a través de la revista que editan todos los años, en la que hablan los del pueblo, para que me entienda todo el mundo, pero también abren la mascarada a firmas internacionales, a fotógrafos también internacionales, ¿no? Hay un interés en dar a conocer lo suyo, porque están muy orgullosos de su mascarada. ¿Y qué pueden aportar iniciativas como esta representación teatral a una mascarada como los carochos? Que teniendo la vida que tiene, la tradición que tiene, los siglos de historia que trae detrás, ¿qué aportan cosas como esta? En primer lugar, autoestima, que es muy importante, ¿no?, sobre todo en una tierra como la nuestra, que tiene una tonía demográfica importante. Y en segundo lugar, yo creo que ayuda, ¿no?, porque muchas personas se pueden acercar a través de este tipo de actividades a las mascaradas, ¿no?, y es conveniente que hagamos una etnohistoria
bueno, pues de lo que hemos sido como país, pues aunque sabemos que España no es un país de digestión lenta con su historia, simplemente a veces no hay digestión, pero en el caso concreto de lo que don Miguel de Unamuno llamaría intrahistoria, ¿no? o esa historia hecha por las clases trabajadoras, ¿no? Con su sudor y con su sangre, ¿no? Que es donde nos ha llevado, muchas veces es completamente desconocida, ¿no? Entonces yo creo que es importante visibilizar esta parte de nuestro patrimonio cultural desde una forma seria y desde el respeto, no desde algunas caricaturas que se hacen de la cultura tradicional. Sino reivindicar ese papel y ese valor Sí, que tiene. A ver, tampoco nos tenemos que poner muy exagerados, ¿no? Porque siempre se dice, pues esto está fuera del currículo, ¿no? Como las enseñanzas artísticas, ¿no? Que están fuera, ¿no? A ver, los profesores se las ven y se las desean para dar los programas de estudio, pero hay otra serie de formas de llegar al santo por la peana, que a lo mejor es a través de estas actividades, porque no se va a conocer nunca, o sea, no se va a amar nunca lo que no se conoce. Entonces, bueno, habría que tener un respeto por esa cultura vernácula, ¿no? Que no quiero decir que sea fosilizada, y de hecho los carochos se mueven mucho y van con el signo de los tiempos. Y avanzan con todos, ¿no? Y no sí. se quedan anclados y Sí. congelados en... Por eso es un rito, porque no está fosilizado, si no sería otra cosa. ¿Y se llamaría? Pues espectáculo, una pieza de museo preciosa, pero sería otra cosa, ¿no? El rito evoluciona, crece y sí, cumple una función. Vale, Pilar también ha hecho más estudios sobre los carochos. Una vez que empezaste a profundizar y a analizarlos con detenimiento, y también publicaste el año pasado un estudio sobre cómo se analiza y difunde este rito en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Y se difunde mucho? ¿Se difunde bien? A ver, la conclusión a la que yo llegué es completamente desoladora, porque Internet a veces cumple una función buena, pero otras veces oculta más que enseña, ¿no? En el caso de las máscaras tiene una explicación en parte lógica, que yo creo que todo el mundo puede entender, y es porque la máscara es algo espectacular. Para empezar, son objetos bellísimos. Es un objeto universal que todo el mundo entiende, ¿no? Pero a veces en los medios de comunicación, y esto lo tengo testado, vamos, no solamente con nuestras mascaradas, ¿no? Y cuando digo nuestras mascaradas me refiero a las de la provincia de Zamora, una que se mantiene en Salamanca, y por hablar de área geográfica, y las de Trasosmontes, por supuesto, porque es el mismo área geográfica, ¿no? Pero lo que se incide mucho en la parte visual y en algunos elementos, digamos, llamativos, como todos los elementos fustigadores o agresores, ¿no? Como las tenazas, las vejigas, el ruido de los cencerros, pero se olvidan otros elementos que son muy importantes del rito, como por ejemplo la oralidad. ¿Y se pasa por alto? Y se pasa por alto, y se ve solo ese detalle, algunas cuestiones que son muy importantes. Y no de crítica social, por ejemplo, que en el caso de los carochos está, en el caso del Moracillo, con las coplas que canta, con los escritos que lleva en el morrión. Entonces, bueno, Internet tiene una parte buena, y de hecho muchos contenidos que nacieron en un entorno analógico los podemos disfrutar ahora digitalmente y se difunden muchísimo mejor, pero hay que desbrozar mucho, ¿no? Y intentar sacar el grano de la paja, porque la prisa que nos inunda a todos y que nos acompaña siempre se claro, lleva es que hasta ese extremo. Lo fácil también, es llevar una foto, ¿no? La gente sube muchas fotos y muchos vídeos, pero que no explican absolutamente nada. Pasa también con otra serie de ritos, ¿no? Por ejemplo, con los de Semana Santa. Tenemos ahí mucho... Nos quedamos en lo superficial. En la imagen, en lo visual. Y es cierto que en las mascaradas hay más acción que diálogo, o que palabra, o que oralidad, no sé, se puede llamar de todas maneras, pero en el caso de los carochos es muy importante. Sí, porque claro, no te puedes quedar solo con esa foto. No digo que sea general, pero digo que es bastante habitual. Sí, bueno, pues ves, es una de las cosas que podemos ir aprendiendo también del oficio que nos atañe también en nuestra profesión, porque al final nosotros también desde la televisión es verdad que igual también a veces nos quedamos también con esa imagen, muy rápido, venga, ya está, ala, venga, bueno, que pase, pero ¿no? también se hace, quiero decir, no, me refiero a la inmediatez, también se hace mucho trabajo de divulgación desde los medios, ¿no? Por fortuna.
Lo intentamos, ¿no? Bueno, más trabajos que ha hecho Pilar Panero en torno, lo hablaba ella también, las mascaradas no solo de Zamora, también de Salamanca, y los caretos de Trasosmontes, que en el otro lado de la raya se llaman caretos. Ha sido una de las colaboradoras para hacer ese informe en el que se incluyen las mascaradas que se propondrán o se van a proponer o están en ello para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sí. ¿Cómo de exhaustivo tiene que ser un informe así, Pilar? Pues tiene que ser exhaustivo el trabajo que está detrás, porque luego el informe no es muy extenso, eso es complicadísimo, que nosotros que tenemos tendencia a explicar mucho las cosas hay que condensar. Son 51 mascaradas en el área geográfica, que es un área la determinó Zasnet, la asociación que opera aquí en este territorio, y bueno, opera también otra, Douro-Duero, ¿no? Pero esta la propició Zasnet, y estábamos encargados el profesor Antonio Pinelo Tiza, José Luis Alonso Ponga y servidora con el equipo de Zasnet para hacer ese informe. Y vuelvo a decir lo mismo, como teníamos los trabajos de Antonio Tiza y otros estudiosos como Roberto Afonso para la parte portuguesa, Pablo Agodiño también, algunos autores más, y luego en la parte española teníamos, insisto, el trabajo maravilloso de Calvo Brioso y el de Rodríguez Pascual, y algunos trabajos puntuales de mascaradas concretas como el de Juan Francisco Blanco en Los Carochos. Pues ya teníamos una base bibliográfica sobre la que funcionar. ¿Y cómo están los trámites? ¿En qué momento del proceso nos encontramos? Nosotros hemos hecho nuestra parte y ahora está en los trámites que tiene que acometer la Administración, porque va a ser una candidatura internacional, la van a pedir al mismo tiempo España y Portugal. Entonces, el interlocutor con el Ministerio en este caso es la comunidad autónoma, y en el caso portugués lo hace directamente el Ministerio. Entonces, bueno, ya son trámites, imagino que bastante largos y que ya no son competencia nuestra, pero van en marcha. ¿Y por las noticias que tengo van en marcha? ¿Cuál es el punto fuerte o cuál podría ser el punto fuerte para que la UNESCO apostara por una candidatura como esta en este sentido? Bueno, pues el punto fuerte es que es el único lugar de la raya donde hay mascaradas a ambos lados de la raya, o sea, es un área transnacional, en primer lugar. En segundo lugar, la antigüedad y lo asentadas que están, la valorización que se tiene en el propio territorio de las mascaradas, y la condensación. Es la zona, es el área geográfica más denso de Europa en cuanto a mascaradas. Y La Palma aquí, no es por incidir, echa flores. Pero es de Río Frío. En Río Frío se mantienen 3, en Abejera, se me ha ido ahora mismo, Abejera, Sarracín y Río Frío, pero hasta los años 60 incluso hubo también en Cabañas. Está documentado que hasta los años 60, que fue cuando se produjo la emigración fortísima, tuvimos mascarada también. O sea que dentro de esa condensación, Río Frío yo creo que es, digamos, el punto caliente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la concentración de mascaradas. ¿Y hay una explicación para que se concentren todas en la misma zona, o es que se han conservado ahí porque el progreso no ha llegado hasta allí? Bueno, yo no soy partidaria de esa teoría del aislamiento de los pueblos, salvo algunas zonas, yo qué sé, no sé, pues muy alejadas, no sé, se me ocurre el desierto del Gobi a miles de kilómetros. Que no es el caso. Y de hecho, los pueblos, se utiliza el tópico de que han estado aislados, para unas cosas sí, para otras nunca han estado aislados. Por ejemplo, para recaudar impuestos jamás han estado aislados, ¿no? Entonces, lo del aislamiento es relativo. Es una zona más arcaica. En general, toda la zona de la franja leonesa, la zona astur-leonesa, es más arcaica, pero pasa lo mismo hasta Huelva, ¿no?, por alguna razón. Y se mantienen en realidad el tema de la mascarada también tiene que ver con la organización social de los comunes, ¿no? Era una fiesta que tiene muchos elementos comunitarios, ¿no? Entonces, yo creo que el origen está ahí, ¿no? En parte en algunas clarísimamente una tarea ecológica y en parte una teoría de organización social para sobrevivir, ¿no? Otra candidatura que también, bueno, no es una candidatura, es un expediente que se ha empezado a tramitar desde la Junta de Castilla y León para declararlas bien de interés cultural, que sí, amplía más la zona de radio de acción, sí, ¿no? Pero es que ese es el paso previo para pedir la declaración, declaración de la para UNESCO. poder
poder llevar el expediente al Ministerio y después a la UNESCO, es necesario que antes esté incoada en un expediente del propio territorio. Entonces, en este caso, las competencias la tiene la Junta de Castilla y León, que están también trabajando duro en el tema. O sea que todo es cuestión de paciencia. Sí, sí, sí. Y de esperar a que todos esos trámites se vayan de mucha paciencia, sí, completando para que veamos declaradas en condiciones, ¿no?, todas estas tradiciones, que también supongo se ayudarán a que se sigan manteniendo, ¿no?, y que no corran peligro de desaparición en el futuro. Esa es una de las motivaciones, lógicamente, pero tampoco debemos pecar de exceso de optimismo. Eso sería un aliciente más y está muy bien generar autoestima, pero hay que hacer otras acciones sobre el territorio que son importantes. ¿Qué faltaría? Hombre, pues en primer lugar parar esta atonía demográfica terrible que tenemos, porque sí que es cierto que muchas personas estamos en la diáspora y venimos habitualmente, pero bueno, convendría revertir esta situación, no solamente en esta zona, es una tónica general del medio rural y no solamente en España, en otros países también. Ya no solo para mantenernos todos en el día a día, sino también para mantener una distribución más racional de la población. Claro. Hay muchas voces y mucha literatura ahora mismo que está surgiendo autorizadísima sobre el tema. Pero el tema de la cultura desde luego es importante. Pero no solamente con autoestima se revierte la situación. Hay que hacer otro tipo de acciones. Pues con esa reivindicación nos quedamos. Pilar, ha sido un placer charlar contigo sobre tradiciones y sobre los carochos de Río Frío. No sé si en invierno pasado pudiste ir o... No, salieron testimonialmente. Testimonialmente, ¿sí? Y de imprevisto. Vamos, sí. Creo que incluso personas muy contadas involucradas en los carochos, sí, como Rubén Gago, se enteró en el momento. Entonces, no sé si Alfredo o Juan Francisco Blanco lo sabían, no lo sé. Pero vamos, fue una cosa testimonial porque, a ver, las medidas sanitarias son igual para todos, ¿no? Pero sí que, vamos, cuando un rito funciona muy bien y funciona como rito, lógicamente, sí que está ese ansia, ¿no?, esa pena de no poderlo celebrar. Bueno, pues a ver si este año no nos quedamos con la pena y se puede celebrar ese 1 de enero como... Sí. Como manda la tradición. Como manda la tradición, sí. Exactamente. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, volvemos con más cosas.